atentatorio, otro cambio constitucional, la contrarreforma educativa. Con esta contrarreforma educativa, otra vez el PRIAN intentaron quitar la estabilidad laboral a 1,5 millones de maestras y maestros en este país. Maestras y maestros, no se les olvide quienes atentaron contra lo más sagrado que tiene una trabajadora y un trabajador: la estabilidad laboral para poder mantener una familia, para poder adquirir una vivienda, para poder contraer un préstamo sabiendo que lo voy a poder pagar porque tengo un trabajo estable. Pues a las maestras y a los maestros les recuerdo que el PRIAN quería ligar su estabilidad laboral mediante la acreditación de un número infinito de exámenes totalmente chafas y de mala leche, que lo único que buscaban era despedirlos de su trabajo. Fue otra aplicación retroactiva de la reforma, donde estos zombies guardianes de la Constitución no estuvieron para defender el artículo 14 constitucional. Al perder el empleo, se derogan todos los derechos adquiridos, se desconocía la calidad de trabajadores a maestras y maestros para convertirlos en sujetos administrativos. 4 temas dejaron de ser derechos laborales: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. Se trató de una interpretación unilateral de la ley. Con esa reforma constitucional se anuló la participación sindical, se desaparecieron los nombramientos de base para quienes ya los tenían y se sustituyeron por contratos por tiempo fijo de naturaleza eventual e individual, lo que significaba para los egresados de las normales una precariedad permanente. Pero además se les podía despedir directamente por parte de la autoridad, que era juez y parte. ¿Dónde estaba la Coparmex en ese momento? ¿Dónde estaban? Disque protegiendo los derechos de los ciudadanos. Yo no los vi y nadie los vio porque no estaban. Es más, porque estaban del otro lado. Estaban haciendo precisamente todo lo opuesto. En vez de proteger los derechos, estaban promoviendo eliminación de derechos adquiridos. Maestras y maestros de México siempre tienen la amenaza latente con el PRIAN. Esa modificación constitucional en materia de educación fue aprobada por el PRI, por el PAN, que ya traían a sus ratoncitos traidores del PRD con sus 58 votos. Así se modificó la Constitución para afectar a maestros y maestros. Entonces, que no nos vengan con cuentos. Nos quieren engañar. Repito, Maquiavelo dice, pues sí, pero mira, para que me engañes, yo tengo que poner de mi parte. Pues no me engañan, y a muchos mexicanos y mexicanas no nos engañan, no nos pueden engañar. Es una payasada que hoy salgan a querer defender los derechos de los ciudadanos. No tienen ninguna credibilidad. Y vale la pena, repito, recordarles los cambios constitucionales atentatorios contra la gente y contra la patria que ustedes avalaron, zombies, y que se quedaron callados. Aquí está la reforma energética. A ver, zombies de Coparmex, ¿dónde estaban cuando el gobierno de Felipe Calderón violaba de manera abierta el artículo 27 constitucional, que decía que correspondía exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica? No se otorgarán concesiones a los particulares. Felipe Calderón, el espurio, 2006-2012. A ver, guardianes de la Constitución, ese artículo 27 se estaba violando de manera flagrante. Aquí vienen los datos de la CRE de 2018,
donde particulares estaban generando ya 100 gigavatios por hora, casi lo mismo que estaba generando Comisión Federal de Electricidad. Violación abierta, total, flagrante, cínica, descarada del artículo 27 constitucional, que además eran empresas hoy conocidas en México, españolas como Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. A ver, guardianes de la Constitución, la modificación se cambió en 2013 y modificaron el artículo 27 constitucional, que en la columna de la izquierda decía claramente que tratándose de petróleo y de carburos de hidrógeno, no habría ni contratos ni subsistirían lo que en su caso se hayan otorgado. Y a la derecha, PRI y PAN quitaron la restricción de los contratos. Pues, ¿qué significa si ya no hay la restricción de los contratos? Que puedes dar contratos, pero vean lo que decía la Constitución. No pueden subsistir contratos que hayas otorgado de manera ilegal, como los contratos de generación de energía eléctrica por parte de empresas privadas españolas. Lo hiciste violando la Constitución. Pues el PRIAN simplemente los quitó y de un plumazo legalizaron acciones, contratos que habían sido de manera ilegal. Y no pusieron ningún candado, que aquí está la verdadera razón de estos señores de Coparmex. Ellos quieren beneficiar a extranjeros en los contratos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, abrieron la posibilidad, aquí a la derecha, en rojo con amarillo, contratos a particulares, y los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Señores de Coparmex, ¿en dónde estaban guardianes de la Constitución mientras se hacía eso? Pues no estaban. No estaban, señores. ¿Y quién modificó la Constitución? El PRI y el PAN. ¿Y por qué podían modificar la Constitución? Pues porque tenían la mayoría calificada para hacerlo, tenían los 334 votos necesarios. De hecho, lo modificaron 354 diputados. Y en el caso de la industria eléctrica, hoy que llega una nueva mayoría, la mayoría son 251 diputados, modifican la ley de la industria eléctrica para favorecer a una empresa paraestatal, Comisión Federal de Electricidad, es decir, para favorecer a la nación. Y en ese contexto, entonces salen los señores de Coparmex a decir que se van a oponer de manera antidemocrática a leyes que ellos consideran que no se deberían de aprobar, independientemente de lo que diga la mayoría de la Cámara de Diputados. Miren, vean estos zombies, los zombies guardianes, qué es lo que dicen y qué es lo que pretenden con sus propias palabras. Pues miren, aquí está, claramente lo dicen que están en contra de la ley de la industria eléctrica que favorece a México y a la nación, que están en contra de la ley de hidrocarburos, que favorece a México, a la nación y a sus habitantes, que están en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que además están en contra por la ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte, que porque son anticonstitucionales. Sí, pero ¿qué? ¿Los empresarios son todólogos? ¿Qué creen que ya se nos olvidó que empresarios, entre comillas, como Claudio X González, para impulsar la reforma educativa, se presentaron como disque expertos en educación? No se nos ha olvidado. Ustedes ni son abogados, ni son ministros de la Suprema Corte y no son democráticos.
porque están en contra de leyes que favorecen a la población. Gracias a los comentarios de Everardo Padilla, lo que dice Sobek, totalmente de acuerdo, Sobek, la Coparmex siempre ha estado con el PAN, o sea, asumen una actitud partidista ligada con el PAN, pues no nos chupamos el dedo, definitivamente no, y justamente como señala alguien, pues por eso estamos como estamos, porque dejaron un país destrozado con sus reformas, que además, señores de Coparmex, ¿en dónde estaban cuando hoy sabemos que esas reformas se aprobaron mediante sobornos? Por ejemplo, el caso de Odebrecht y el caso que salió de senadores que recibieron maletas de dinero, entre ellos Pancho Domínguez, hoy gobernador de Querétaro, donde se exhibe a uno de sus asistentes recibiendo maletas de dinero. ¿De dónde? ¿De dónde? Saludos a Irma Ramírez, a Ana González, a Nicolás Rico de Querétaro, justamente, dice los panuchos de Coparmex detrás de la guerra contra AMLO, gracias a Jaime Juárez, efectivamente, Vicky Rendón, y luego como dice Reina L, ¿y quién les pidió ayuda? Pues sí, efectivamente, no los fuimos a sacar de Miami para que vengan a defender la Constitución, ni tampoco fuimos por ellos a Madrid, ¿no? A donde se van, o tampoco a Andorra, que es donde sacan su dinero. Bueno,